Ya fue el renacer de los pueblos misioneros, Mercosur y Maguaré, que nos viene desde lejos. Por eso es que ahora buscamos, los criollos hijos de fierro, forjar la nueva hermandad con el viejo fundamento. No ofendo con libertad y con libertad no temo. Pero la guerra de Artigas no es con un solo enemigo. El patriciado más acomodado de la ciudad de Corrientes, con la complicidad de la oligarquía de Buenos Aires, depone al gobernador democrático y artiguista de Corrientes, Juan Bautista Méndez. La idea es debilitar a las fuerzas de Artigas en el litoral. El capitán Bedoya provoca un golpe de estado. Mi viaje prosigue hacia la capital correntina, donde charlaré con Juan González, autor de un libro sobre Andresito. El 25 de mayo de 1818, el capitán Bedoya, con sus fuerzas, que eran más de 300 hombres armados, ingresaron a la ciudad de Corrientes, tomaron posesión, destituyen al gobernador Méndez, lo ponen preso. El cabildo de Corrientes estaba conformado por la oligarquía correntina, por lo tanto vio con beneplácito la llegada de Bedoya destituyendo a un gobernador democrático y federal, Juan Bautista Méndez. Pero las tropas del capitán Bedoya no solamente toman la ciudad capital, sino que se dedican a reprimir y masacrar a los pueblos que pudieran simpatizar con las ideas artiguistas. Bedoya había cometido algunos errores estratégicos por ahí, buscando evitar de que apoyaran a Andresito. Había hecho algunas masacres bastante importantes. El pueblo indígena de Garzas, por ejemplo, fue totalmente pasado por las armas, fue masacrado. Ingresa a Sangre y Fuego, produce una masacre. Una de las mujeres sobrevivientes, herida inclusive con sable y bala, es la que relata todos los hechos de la masacre. Era un pueblo totalmente indefenso, y la masacre incluyó ancianos y, tal como dicen los documentos de la época, bebés recién nacidos. Pero además, esta acción fue comunicada al Cabildo de Corrientes. Y el Cabildo de Corrientes oficialmente aprueba la acción de la masacre del pueblo de las Garzas indígena. Muy cerca del pueblo de las Garzas está ubicado el de Saladas. Es en ese lugar donde ocurrirá el choque definitivo de las fuerzas correntinas al mando de Bedoya y los guaraníes de Andresito. El historiador Oscar Cantero nos detalla el combate. Saladas fue la batalla en la que se consolidó el triunfo de las tropas misioneras sobre Corrientes en esa guerra civil. Las tropas de Corrientes al mando de Bedoya, que son derrotados contundentemente por las tropas misioneras al mando de Andresito, pero con todos sus comandantes también en el campo de batalla, el caso de Tirapared, de Sotelo. Generaron un trabajo de pinza. Después de esa victoria se da la ocupación de la ciudad de Corrientes, ocupación que fue preparada por Campbell. Pero Campbell, que es un personaje pintoresco de la época, es un irlandés que había llegado al Río de la Plata durante las invasiones inglesas y que se convirtió en uno de los principales apoyos de José Artigas, sobre todo en los ríos. La clase más acomodada de la ciudad de Corrientes teme lo peor. Creen que Andrés y los guaraníes ingresarán a la ciudad a vengarse por el golpe contra Méndez y la masacre del poblado de Garzas. Era esperable que los indios se comportaran como indios, como ellos esperaban, que entraran, saquearan, quemaran, pero la entrada fue sumamente ordenada. Andresito entró desarmado, entró caminando a la ciudad de Corrientes, dio una vuelta a la plaza,
se fue a oír misa con sus oficiales, es decir, cumplió todo el ritual de toma de posesión de una ciudad propia de la época de los españoles, pero evidentemente fue muy humillante para la clase alta correntina. Una persona no muy alta, de piel trigueña, a más fuerte, con atribuciones de primer mandatario, impone orden a su manera. Pero en Corrientes era una sociedad estratificada donde había un patriciado criollo, descendiente de españoles, que tenía el poder económico, y los indígenas sometidos a la servidumbre, prácticamente la esclavitud en ese momento, y Andresito, con esa ocupación, venía a subvertir el orden de la sociedad. Tenía el apoyo de la mayoría de la población. Solamente el círculo de los privilegiados eran aquellos que se oponían a Andresito. Uno de los episodios que pintan también esta idea de reivindicación de los sectores oprimidos que tuvo Andrés Artigas es un episodio en el que mandó encerrar a los hijos de las familias de clase alta. Hace buscar a algunos chicos, hijos de familias correntinas, los lleva ahí al campamento que tenían en las afueras de la ciudad. Naturalmente que los padres de esas criaturas concurrieron de inmediato al campamento a pedir por sus hijos. Y después de unos días, él le devuelve a sus hijos. Le dice, bueno, ahora ya saben lo que han pasado, para que de ahora en adelante, antes de tener en servidumbre a chicos indios, sepan que las madres indias también tienen corazón. En realidad él lo que buscó era dar un ejemplo, ¿no?, moral de cómo había que respetar a los niños. Para distender la situación, Andrés invita a las familias patricias de la ciudad a presenciar una obra de teatro representada por guaraníes, pero estas familias, con notorio desprecio, se niegan a asistir. ¿Cómo vamos a ver una obra interpretada por indios?, dicen. Porque en verdad yo lo acuerdo discriminar pues su pecora. Hasta oreve mismo era o pucaré oreve. O plato cuando orendo y portaba ya orera muy era mi causa era mi ya pop. Orera muy André basurari. Era mi tinga. O causa te era. Orendo y portaba ya orere o puca. Ore discriminar ya su. Entonces Andrés, como represalia, ordena a los hombres de esas familias patricias que corten con sus propias manos los yuyos de la plaza principal de la ciudad, y a sus mujeres les ordena que vayan a bailar con sus soldados indios. Andrés pretende igualdad social, una lección de principios no solo políticos, sino de moral cristiana, que los guaraníes dieron a las familias de la clase acomodada correntina. Esto es lo que expresan como la mayor afrenta y acción de vandalismo del comandante Andrés en Corrientes. Gobernó Corrientes durante varios meses y puedo afirmar ese año, entre los ingresos y los egresos, Corrientes tuvo superávit fiscal. Bueno, finalmente, a principios de 1819, se retira definitivamente de Corrientes para iniciar su última campaña contra los portugueses. Andrés abandona la ciudad y deja a los correntinos como legado algunas líneas en un histórico bando. Olvidémonos de esa maldita costumbre de que los engrandecimientos nacen desde la cuna. Pasan los meses y Artigas está en una situación cada vez más compleja. Decide hacer una ofensiva contra los portugueses y expulsarlos de la Liga de los Pueblos Libres.
conforma 3 columnas para atacarlos, todas extremadamente debilitadas. Sangrientos combates frenan el avance de Artigas, mientras que Fructuoso Rivera abandona a su antiguo líder. Solo el leal Andresito alcanza a pisar territorio portugués. Cumpliendo con su misión, toma el poblado de San Nicolás. Otra batalla interesante es la batalla de San Nicolás, en la última campaña de Andresito. Es una emboscada, un ataque por sorpresa que muestra también la capacidad táctica de Andresito. Chagas avanza sobre San Nicolás, se encuentra el pueblo totalmente desierto, sin ninguna señal del enemigo. Entonces avanza prudentemente hasta el interior del pueblo y entonces es atacado por sorpresa de los guaraníes, que salieron de todas las casas y los masacraron prácticamente. Asegurado el poblado, Andresito y sus hombres comienzan a patrullar el territorio oriental buscando hacer contacto con Artigas, pero Andrés ya nunca más volverá a ver a su padre. Cuando se encuentran en las cercanías del paso de Icamacuá, son sorprendidos por unos 800 portugueses bien armados. Mariano Garay, ya sobre la costa brasileña, nos llevó hasta el lugar exacto del combate. Estamos en la desembocadura del río Icamacuá, que es un lugar histórico que está entre Santo Tomé y San Borja sobre el río Uruguay, en donde Andresito libra su última batalla de regreso del sur cuando buscaba a su padre Artigas, y es emboscado en este lugar por las tropas portuguesas, y en esa batalla Andresito queda muy mal herido en un brazo. Quedan en el campo de batalla unos 430 hombres muertos y Andrés resulta mal herido en su brazo. Los guaraníes se dispersan. Así, herido y con muy pocos hombres, por la madrugada, Andrés llega a las cercanías del paso de San Lucas, en lo que hoy es Brasil. El lugar aparenta seguro, y allí comienzan a construir una embarcación para cruzar el río Uruguay con la idea de retornar a las misiones occidentales. Es en ese sitio donde son sorprendidos por una patrulla de portugueses. Andrés está ya en una situación muy difícil y es tomado prisionero. Es el final de su larga lucha, pero se inicia un calvario para nuestro héroe guaraní. Alambre, Brasil. Es remitido primero a San Borja, después es llevado a Porto Alegre, de Porto Alegre es embarcado hacia Río de Janeiro y finalmente es llevado a una prisión que podríamos llamar como una cárcel de alta seguridad, que es la prisión de La Laya, que es un islote que está en el medio de la bahía de Guanabara. Estuvo prisionero en La Laya, azotado por los vientos y las aguas, que hemos tenido oportunidad de verlo. Hae pues no llegó ahí. Hae o como muy sótano pues. Corteo el grupo muy. Yo lo acuerdo. No mongarui, no voy uy. Hae va así ese corazón me siempre. Entonces es recluido, permanece 1 año y 4 meses en La Laya. Un islote muy inhóspito, una prisión en la que en las cartas del mismo dice que estuvo en un calabozo sin luz, con mucha humedad. Era un lugar donde se inundaban los calabozos durante una parte del año, condiciones de hacinamiento muy fuertes. Entonces eso fue minando también la salud del propio Andresito. Tras 1 año y medio de prisión, por intermedio del conde de Casaflores, Andresito recupera su libertad. El profesor Jorge Machón, uno de los investigadores más importantes sobre la vida de Andrés, nos leerá un documento clave para entender el final de su historia. Acá tengo yo una copia de lo que yo considero la última carta escrita por Andresito. De Andrés
Artigas, que después de 1 año y 4 meses de una rígida prisión, incomunicado y sin luz, en un calabozo de la fortaleza de esta plaza, y es preciso volverme a mi país natal y recogerme al abrigo de los míos, sin recibir auxilio del que siempre llamé padre, don José Artigas, a quien debo mi educación, pues como tal me ha criado. Es a este conde de Casaflores al que Andresito le escribe la última carta que se conoce él, pidiéndole ayuda económica porque salió en la absoluta pobreza. Esa orden de liberación es el último dato que tenemos. No sabemos a ciencia cierta qué pasó después. Andrés no llegó ahí, o manopamba sigui, o venenapa, trampa yucapa, o apipapa, o mombopa upu, ahí van no llegó ahí ni yo acuerdo de cuayán. Y desde entonces, por supuesto, ya Andresito desaparece del escenario político, desaparece de estas luchas y Artigas, el general Artigas pierde a un hombre fundamental. Artigas nada puede hacer para ayudar a su hijo adoptivo. En 1820 cae derrotado por Francisco Ramírez. Así, el sueño de los pueblos libres queda trunco y José Artigas, el padre del federalismo del sur americano, termina exiliado en el Paraguay por más de 30 años. Andrés Guacurari misteriosamente desaparece en territorio portugués y hasta el día de hoy no se ha podido encontrar el lugar de su sepulcro.